Bueno, tenemos ahora la dicha, la satisfacción de estar con un gran referente del mundo energético, 16 minutos de las 10 de la mañana de este miércoles 14 de mayo. Este es un día patrio y por supuesto especial, y vamos a recibir con un fuerte aplauso al ingeniero Ángel María Recalde. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Hace rato. Muchas gracias por la recepción, muchas gracias por la invitación para participar de este prestigioso programa. Antes que nada, muchas felicidades para vos, para todos los compatriotas por nuestro día patrio, realmente un día muy importante para la nacionalidad paraguaya. La nacionalidad paraguaya. Y a propósito, nacionalidad paraguaya, usted tocó eso, ¿verdad? Nacionalidad paraguaya. Y después, centrándonos en una entrevista que la hiciera hace poco en el diario Última Hora, señaló usted, y encabezaron así la nota, no sé si dieron más énfasis a eso, seguramente, o a otros tópicos de esa charla vasta que tuvo usted con la gente, con los colegas de Última Hora, pero rotularon así: tenemos solo 2 años para las nuevas fuentes de generación. Esto lo dijo el ingeniero Ángel María Recalde, experto en energía, y advirtió justamente, avisa que se necesita urgentemente generar más electricidad, porque si no vamos a estar, en vez de ser exportadores, vamos a tener que importar y vamos a quedarnos sin energía. Y también hay alternativas, según este gran profesional, que habla de energía solar, eólica, centrales hidroeléctricas y hasta gas. Pero bueno, la pregunta, son varias las preguntas. ¿Por qué antes ya no se despertó la gente que debió de emprender esto? Mucho antes. Yo estoy hablando de 30, 20 o 15 años atrás. Y ahora que estamos en el filo, ahí caminando sobre la cornisa, nos damos cuenta que necesitamos un nuevo sistema generador de energía. Acá el ingeniero Ángel María Recalde fue presidente de la ANDE también, y dos veces fue presidente o director general de Yacyretá. También fue presidente de Petropar, ¿verdad? Así es. ¿En Itaipú no estuvo usted? Estuve en 3 facetas distintas. Una como representante de ANDE en los cuerpos colegiados técnicos que tiene Itaipú, en la época que era gerente técnico en ANDE. Después fui asesor, ya estando fuera de la función pública, fui asesor de director general paraguayo de Itaipú. Y de ahí pasé a ser presidente de ANDE, y al ser presidente de ANDE fui miembro del Consejo de Administración de Itaipú. O sea, con Itaipú siempre estuve muy relacionado. Estamos hablando de ya de años atrás, ¿verdad? Sí, bueno, pero usted tiene una visión amplia y toda esa experiencia que no tiene nadie. Eso no se compra en la despensa del coreano de la esquina, como se suele decir. Esa es el know-how, la experiencia, el prestigio que también conlleva la trayectoria suya, en el sentido de la cantidad de años trabajando y de conocimiento y qué sé yo. Usted estuvo hace poco también formando parte siempre en Yacyretá, pero como miembro del Consejo Administrativo, y de repente lo sacan así de golpe, y tenemos entendido que pusieron a un político ahí. ¿Eso es normal dentro de estas instituciones? ¿O? Sí, la composición del Consejo de Administración normalmente es de tinte político, ¿verdad? Puesto que son los representantes prácticamente del presidente de la República, o sea, de la presidencia de la República en el ente binacional. Ya eso ya es
tanto en Yacyretá como en Itaipú es exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, es normal, la sustitución es normal. Yo lo tomé así y sin ningún inconveniente, así como alguna vez me ofrecieron estar ahí, bueno, entonces decidieron que no esté más. Eso es así, en ese tipo de cargo es así nomás. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí siendo miembro del Consejo de Administración? Y desde que asumió el presidente Peña, desde el 16 de agosto realmente del 2023 hasta el 5 de mayo, donde salió la resolución de mi desvinculación. Sí, hace poquito, muy poco tiempo. Pero usted estuvo 2 veces dirigiendo Yacyretá. Sí, estuve la primera vez en la época del doctor Duarte Frutos, cuando fue presidente, y luego durante el gobierno del presidente Cartes. Sí. A mí me gustaría, Bruno, en relación a lo que manifestaste al inicio, ¿verdad? Titular que le dieron a última hora. Claro, 2 años para las nuevas fuentes de generación. Tenemos solo 2 años. Dice, asusta este título. Sí. Asusta. Y bueno, ojalá que asuste. Realmente, porque requerimos asustarnos para tomar las decisiones. En rigor, yo expresé eso, está correctísima la expresión y me sostengo en eso. Pero basado en un concepto de que no tenemos que esperar a que llegue a utilizarse el último megavatio de potencia que tenemos. Para despertarnos. Que estaría entre el 2029 y 2030 según estimaciones, no hechas por mí, sino que por el Instituto de Profesionales Paraguayos del sector eléctrico, donde realmente pinta ese panorama. Cuando uno va a planificar nuevas fuentes de generación, tiene que tomar lo que se tiene como potencia disponible y restarle un 20%. Sería como una reserva reserva operativa sería, ¿verdad? Entonces, haciendo ese ejercicio, restándole a los 7.660 megavatios que dispone el Paraguay hoy, restándole... que dispone el Paraguay en Yacyretá. No. En general. Toda la energía hoy instalada está en 7.660 y nuestra demanda máxima que se registró en este año en marzo la máxima hasta la fecha es de 5.122 megavatios. O sea, no estamos tan lejos. Y si a los 7.660 restamos el 20%, entonces ya nos aproximamos más todavía. Claro. Y ahí sí, con este ritmo de crecimiento en los últimos años, que llegó a tener más de 400 megavatios inclusive de crecimiento en un año, podemos estar en 2 años en esa situación. Ahí es donde se requiere ya comenzar a insertar nuevas fuentes de generación para que no tengamos problemas. ¿Por qué? Porque la disponibilidad que estamos hablando de potencia se refiere a una disponibilidad cuando existe normalidad, sobre todo en el caudal del río Paraná, que es nuestra fuente principal de generación, está sobre ese río. Entonces, si se tiene caudal suficiente, no hay problema. Pero ¿qué pasa si hay una sequía bajan las aguas? Como se está repitiendo casi todos los años, ¿verdad? Si tenemos poco caudal, tenemos poca potencia y también poca energía. Entonces, no tenemos que llegar a extremos de que nos quedemos realmente sofocados por falta de... El estiaje llega en cualquier momento. Por falta de momento. oxígeno, digamos, en el sector eléctrico. Claro, pero la pregunta acá, querido ingeniero Ángel María Recalde, es ¿por qué lo que usted está diciendo ahora no se pensó mucho antes? Y también hablan de que van a hacer mini represas a través de ríos o arroyos caudalosos, ese tipo de cosas. ¿Por qué eso también no se pensó antes y no se metió ya a actuar la operatividad desde la ANDE para que eso hoy ya esté cristalizado? ¿Por qué se espera hasta último momento? Esa es la consulta. Bueno, yo voy a contestar eso y me encanta que lo vuelva a plantear. En el año 2016, siendo yo director de la entidad binacional Yacyretá, ya hablaba de este tema. ¿Por qué? Porque dentro del programa que teníamos ahí en la entidad estaba licitar las obras para la construcción de lo que hoy le llaman Añacuá.
sobre el brazo Añacuá del río Paraná. Y hubo una oposición muy fuerte, o sea, siempre, evidentemente, no todos podemos estar de acuerdo con algo, y en este caso hubo mucha oposición. ¿Oposición Entonces, de quiénes? de los políticos, generalmente. Sí, bueno, pero ¿de la oposición de la política o de la oposición del propio gobierno? No, todo lo contrario, el gobierno estaba interesado en eso, ¿verdad? Que no era la primera vez que la íbamos a licitar, porque en la época del doctor Duarte Frutos también licitamos que realmente tener esa cantidad de agua, 1,5 millones de litros por segundo, que se está tirando a una altura de 20 metros aproximadamente sin generar nada, es un desperdicio. Claro, por supuesto. Hasta hoy, ¿verdad? Bueno, entonces se insistió en ese tema, y ante la falta de credibilidad, digamos, para gran parte de la población del proyecto, entonces salimos a explicar y mostrábamos los gráficos de la proyección de la demanda, y se veía que para el 2029, 2030 ya íbamos a tener de inconveniente. O sea, eso por un lado. Por otro lado, ¿se nos va a acabar qué cosa en el 2029-30? La potencia. O sea, iba a comenzar a utilizarse toda la potencia disponible. Paralelamente, y también yo soy miembro de ese instituto, el Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico comenzó también a hacer una campaña. En el 2019, incluso, eso se tiene en los archivos, se comunicó a 50 reparticiones del Estado y a gremios existentes en el país de la situación que estábamos atravesando. Pero y nadie tomó conciencia. Absolutamente nadie se preocupó por este tema. Bárbaro. ¿Por qué? Porque tenemos metido, y mucha gente, hasta hoy, a pesar de esto que ahora está comenzando de repente a instalarse, hasta hoy tenemos metido en la cabeza de que tenemos energía eléctrica para tirar por el techo de por vida. Y no es así, no es así. Entonces, no es tan cierto que se esperó el último momento. No se reaccionó tal vez en el tiempo oportuno. Y yo eso reconozco, ¿verdad?, que si bien el IPSE es un instituto muy importante, tiene personal, miembros calificadísimos, técnicamente hablando, pero quien instaló ahora el tema realmente fue la UIP, que salió a presentar un plan como para utilizar gas para la generación de energía eléctrica, también alertando esta posibilidad de que nos quedemos sin potencia disponible como para seguir atendiendo el crecimiento de la demanda, como le dicen. Un país que no tiene disponibilidad de energía ahí latente, tiene definido de que no va a progresar económicamente. O sea, si no se dispone de energía, de todos los tipos de energía, no solamente la eléctrica, pero me refiero a la eléctrica en particular, el país no puede avanzar. Todo lo contrario, puede realmente estancarse y tal vez degradarse económicamente. Yo le quisiera consultar algo. Tenemos Brasil ahí, bueno, también la Argentina, pero el éxito de Brasil en el sentido de que invirtió, así como Paraguay, para crear hace 50 años y 40 años de energía propiamente, Itaipú, ¿verdad? Ambos países se pagó una fortuna. Y Brasil paralelamente empezó a gestar otras hidroeléctricas en su territorio. Hoy creo que hay, 50 hidroeléctricas que tiene Brasil y muchas parecidas a Itaipú. A menor escala, nosotros, ¿por qué no seguimos esa ruta? ¿Por qué no hicimos lo mismo? Si ahí el vecino está haciendo eso y nosotros estamos acá al lado en el tinglado, ahí, en el, qué sé yo, ¿cómo se llama? En el alambre de púa, mirando lo que hace el vecino. ¿Por qué no hicimos la misma cosa a escala nuestra? Es una consulta. Sí, buena pregunta. Y siempre digo que las buenas preguntas son aquellas que no son fáciles de contestar, ¿verdad? Brasil en realidad es todo un ejemplo en su sistema eléctrico, en la organización que tienen, fantástico. Sí.
Brasil tiene más de 600 centrales hidroeléctricas, no 50. 600. 50 tiene sobre la cuenca del Paraná y digamos, los ríos aportantes al Paraná. 600. 600 tiene. Pero muchísimas pequeñas hidroeléctricas, ¿verdad? Pero también tuvo que hacer modificaciones sustanciales a su sector eléctrico, porque comenzaron a tener problemas de escasez. Claro. Porque dependiendo del agua, todo prácticamente del agua, en la época de sequía, sí, comenzaron a bailar. Ahora, entonces comenzaron a incursionar. Primero le dieron muchísima participación al sector privado. O sea, muchachos, vengan acá, nosotros requerimos esto, digan no por cuánto pueden hacernos y hagan competencia quién tiene mejor precio. O sea, se comenzó a hacer los leilados que le dicen ellos, dándole un tiempo para que entren en operación las centrales, las nuevas centrales, ¿verdad? Y diciendo, no, acá necesitamos eólica, no, acá necesitamos solar, etcétera, 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 o hidráulica, o mini centrales hidráulicas. Bueno, acá, sin embargo, no se hizo absolutamente nada en todo ese tiempo. ¿Pero por qué? Porque nos sobraba, y nos sobra aún, incluso hoy, digamos, tanto potencia como energía. O sea, y la inversión en cuanto hace al campo de generación de energía eléctrica es inversión fuerte, realmente. O sea que, bueno, hoy, ante esta situación, es más, prácticamente está definido ya, y la ANDE dice, bueno, yo voy a continuar con mis planes de expansión en lo que es distribución de energía eléctrica, transmisión de energía eléctrica, pero la generación vamos a poner en manos del privado. Tal es así de que el Viceministerio de Minas y Energía anuncia de que se van a construir 22 mini centrales hidroeléctricas pequeñas, ¿verdad? Sí. Pequeñas, donde tal vez la suma de todas... costarían 1.500 millones más o menos, algo así. En realidad no tengo la cifra, pero es muy difícil saber, porque dependiendo de... Hoy el costo del terreno que uno va a inundar puede no solamente... constituirse en lo más caro del proyecto, sino que también puede inviabilizar el proyecto por los precios de los terrenos, ¿verdad? Pero hay que ver caso a caso para saber realmente. Millones de dólares estamos hablando, 1.500 millones de dólares. Todo es caro en generación de energía eléctrica, todo es absolutamente caro. Entonces, esa es una situación que está, me parece perfecto que lo hagan y lo antes posible, ¿verdad? Pero como suelo decir, nuestro problema no es el 2029, 2030, 32 o 35. El problema es que nosotros vamos a seguir subsistiendo por muchísimo tiempo como país. No sé, sí, claro, 500, 1.000, 10.000 años, no sé. Pero tenemos que pensar para el futuro, para algo mucho más... rentable. No, más firme, como decimos, claro, firme. En la jerga eléctrica. Sí, o sea, centrales tipo nucleares, por ejemplo. Y bueno, y vuelvo a mi consulta reciente. ¿Por qué no seguimos los pasos a escala nuestra de Brasil, por ejemplo? Porque si ellos hacían esto, se habla de 50, usted dice 600 centrales eléctricas, digamos, chicas, grandes, lo que sea. ¿Por qué nosotros, teniendo toda la cantidad de ríos que tenemos en nuestra geografía, hace rato ya no hicimos lo mismo? Porque inclusive, historiando, creo que Japón donó millones de dólares para esta ¿cómo que se llama? Esta cuestión para la presa Iguazú. La presa Iguazú. Y nadie le hizo caso y hasta Japón dijo, ¿cómo puede ser un país que rico como el nuestro dona a un país pobre y el país pobre no hace caso de nuestro regalo? No entiendo nada, pero esa es... Sí, pero, me gustaría rápidamente contestar eso, porque yo estuve involucrado en el tema. Yo había ido por ANDE. Una de mis últimas gestiones como presidente de ANDE, fui a Japón para conseguir el financiamiento de esa obra. No fue un regalo, es un préstamo, si mal no recuerdo, era el 2% de interés. Pero una cosa, o sea, prácticamente un regalo. Casi, ¿verdad? Y bueno, se analizó, se realizaron los anteproyectos, estaba bastante avanzado, se llegó a invertir ya algo ahí en la zona. Y después se paró.
Yo en particular pensé, esto es más o menos como el Metrobús. Ya se gastó y se suspendió, ¿verdad? Sí, yo creo que no tendría que haberse suspendido. ¿Y usted no ¿verdad? podía pelear para que eso se concretara? No, ¿por qué? Porque ese tipo de decisiones están a un altísimo nivel y acá no tenemos... ¿Cuál es el altísimo nivel del presidente? La presidencia de la República generalmente. Acá no existe un órgano, digamos, que centralice esto y que tenga la fuerza... un órgano ministerial sería. Política y técnica suficiente para decir, señores, esto hay que hacer. Un órgano ministerial sería. Por ejemplo. O sea, el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía. Si bien es importante que exista, bueno, hasta ahora no se consideró así. Y bueno, estamos en la misma, ¿verdad? O sea, que acá no hay un ente responsable, pero la ANDE se vio rebasada. Antes era la ANDE, era todo. Era Itaipú, era prácticamente Yacyretá, era todo en el sector eléctrico. Ahora está rebasada. La ANDE no está en condiciones, apenas puede atender su propia problemática para salir a atender la problemática en general, ¿verdad? O sea, la ANDE en este momento está bastante complicada, fundamentalmente desde el punto de vista financiero, ¿verdad? No, lo que usted está diciendo es fundamental acá, ingeniero Recalde, y sabemos de su calidad profesional y personal también, por supuesto, y de tantos años en este oficio, en este negocio, en este métier. ¿Y cómo a usted no se le hace caso, digamos? Porque usted es un gran referente en lo suyo, así como está este otro profesor en medicina, el otro en ciencia, el otro en química, el otro en lo que sea, y se les hace caso, ¿verdad? Y también en los planos de la cultura, de la música, qué sé yo, por decir cualquier cosa. Pero usted es uno de los grandes referentes del mundo energético. ¿Y cómo no se lo escucha a usted? ¿Cuál es el impedimento acá? ¿Quiénes son los que tienen que escucharlo? Porque también esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes lo tienen que escuchar y por qué no lo escuchan? Buenísima pregunta. Más que buena, buenísima. Siempre digo la buena es aquella que no se puede contestar, ¿verdad? Bueno, no sé, no tengo explicación, Bruno. O sea, agradezco, antes que nada, tal vez el inmerecido concepto hacia mi persona, ¿verdad? Pero realmente no sabría decir por qué, ¿verdad? O sea, uno va a hablar, o sea, el que está al frente de la ANDE, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene que tener la mayor preocupación sobre este tema, va a hablar con el presidente de la República y el presidente de la República toma nota, queda preocupado, etcétera, pero al salir el presidente de la ANDE ya viene otro que un problema que tal vez sea más urgente, mayor. Ya se olvidó. Por eso es que tal vez sea importante tener un ente centralizador de toda la problemática y que dé las soluciones, digamos, planifique las soluciones. Bueno, porque ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro país. Carecemos de planificación. Claro, y eso existía en el gobierno de Stroessner. El famoso Mandelburger. Don Federico él era el que planificaba lo que se necesitaba hacer. Así mismo. Independientemente del día a día del gobierno, lo que sea. Con todo el respaldo del presidente Stroessner. Así es. ¿Verdad? Y el presidente Stroessner lo escuchaba a él y aceptaba lo que decía y coincidía en la mayoría de los casos. ¿Es así? Así Por es. eso se hicieron estas 3 hidroeléctricas, ¿verdad? Pues no quiero otra vez entrar en rigor, bueno, yo tengo que, y siempre que puedo lo hago, ¿verdad? Resaltar la figura del ingeniero Enzo Bernari, claro, en este proceso, ¿verdad? Realmente fue un visionario. Si no hubiese sido tal vez por los proyectos generados por él, hubiésemos comenzado con este problema hace muchísimo tiempo. Hubiéramos estado con la lámpara suelo contar como anécdota que decían en la ANDE, los jefes de la ANDE en la época, que el ingeniero de Bernari se ponía nervioso en 2 oportunidades. Así. Cuando tenía que ir a hablar con el presidente de la República, con el general Stroessner, para plantearle aumento tarifario, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando tenía que ir a
a pelearse, en el buen sentido de la palabra, con don Federico Mallenburger para conseguir el financiamiento de las obras, de los proyectos que tenía. O sea, que realmente don Federico es una persona que marcaba pautas. Marcaba pautas y le hizo muy bien al Paraguay. No, hay que reconocer esa gente que se puso la camiseta del patriotismo, entre paréntesis, y hoy es un día muy especial para doblemente reflexionar sobre esto. Porque la negligencia de todos, tanto de las autoridades que pasaron desde el 89 para aquí, y de la propia ciudadanía, hace que estemos en esta situación hoy, ¿verdad? Entre San Juan y Mendoza tenemos la cuerda al cuello y no nos damos cuenta que sin energía se nos apaga la luz. Se nos apaga la luz. Es un momento que tiene mucha... Estamos en un problema realmente, ingeniero Recalde, ¿verdad? Sí, estamos en un problema y de repente no dimensionamos el mismo. Por eso ese título, y dije, ojalá que le haya asustado a alguien por lo menos, ¿verdad? Claro, o que le haya preocupado, para qué asustarse, ¿verdad? Nosotros, decía un amigo en uno de los grupos de WhatsApp, donde estamos los técnicos, ¿verdad? Dice, el momento de tomar decisiones ya pasó. O sea, atendé ese refrán ahí. Realmente... ya pasó hace rato. Ya pasó. O sea que hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Y tenemos dentro de eso, por eso yo no es que yo sea un fanático de las centrales fotovoltaicas, o sea, aquellas que utilizan la energía solar para generar electricidad, sino que es lo más rápido que podemos hacer. En los 2 años, o tal vez un poquito más, un poquito menos, podemos tener las nuevas centrales ya en funcionamiento, si es que nos movemos ahora, hoy, mañana ya probablemente sea tarde. Y eso dijo con bastante énfasis recién usted, si nos movemos ahora. ¿Y quién tiene que hacer mover esto? Porque el gobierno de hoy se puede lavar las manos también y inculpar a los anteriores, como así se pasan por la pelota, pero al final de cuentas todos vamos a quedarnos sin luz, los de arriba, los de abajo, los del costado, los del otro costado, y sería vergonzoso que Paraguay, después de tener tanta cantidad de energía, como dijo el ingeniero, para regalar en la cabeza de todos nosotros, no nos dimos cuenta y no nos damos cuenta que estamos ante un abismo y nadie... ¿Y quién mueve esa maquinaria? Porque tenemos ese documental, por ejemplo, de tanto Yacyretá que pusimos como de Itaipú en la parte constructiva. Uno veía cómo se construía esa usina que en su momento fue la más grande del mundo. Ese andamiaje, ¿quién tiene que empezar a hacer que se mueva? Porque esa es la... Está bien, dice, sí, que se haga, dice el presidente, pero del dicho al hecho, ¿quién avanza con esas obras? Bueno, quería nomás complementar el concepto de que los gobiernos no tomaban decisiones y que pasa y que pasan. Este gobierno, el actual, no tiene opción, no puede dejar para el que viene, porque ahí realmente ya vamos a entrar. El último que apague la luz. Así mismo. Tiene que existir ya en proceso por lo menos nuevas construcciones. ¿Quién es el responsable? Bueno, hasta hoy es ANDE. ANDE tiene dentro de los proyectos que a desarrollar, tienen lo que le llaman plan maestro en el área de transmisión, de distribución y de generación de energía eléctrica. Tiene un plan para 20 años, 2021-2040, que está vigente hoy y de acuerdo a comentarios está presentando un nuevo plan actualizando que mencioné del 2024 al 2043, 20 años. Pero lastimosamente, y yo culpo a la situación financiera de esa institución, todo lo que estaba programado del 2021 al 2024 apenas se cumplió el 1%. Así sí. El 1%. O sea que
se atrasaron y realmente están atrasados lastimosamente, pero no se siente todavía, a pesar de que en las épocas de mucha demanda sí se nota problemas, ¿verdad? Si bien no son todavía muy importantes, pero no tendría que haber ocurrido si es que se hacía la inversión que tenían programado. Cualquiera hoy que tienen seguramente un poco de tiempo puede entrar en la página web de ANDE y ahí entrar en el plan maestro de la ANDE y va a verificar que todo lo que hace a generación desde 2021 hasta el 2024, y ya estamos casi en la mitad del 2025, está todo parado. Se hizo una sola obra en Puerto Esperanza, que es una comunidad indígena allá en el Alto Paraná, que no tiene ni un megavatio, o sea que desde el punto de vista para el sistema no sirve absolutamente para nada. Sí, lógicamente le ayuda y le cambió la vida a esa comunidad indígena. A esa comunidad. Bueno, y yendo a Yacyretá, hay un acuerdo que se firmaría, dice, en los próximos días, pero no hay fecha. ¿De qué se trata este acuerdo, ingeniero? Bueno, es eso, un acuerdo que originalmente, a mi entender, tendría que haber sido interno fundamentalmente y con la participación de los que representan a los estados en la Constitución de Yacyretá, lo que está lo que figura en el tratado. ANDE por Paraguay y Agua y Energía, o su sucesora, en este caso ya Agua y Energía no existe, su sucesora es ENARSA, que es la contraparte de ANDE. ENARSA, sí. Bueno, ahí... pero ENARSA es una institución que está a punto de privatizarse, prácticamente seguramente va a ser sustituida ella en Yacyretá por otra empresa. Entonces yo no, que firme por el lado argentino, que firme la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Energía dice no, que firme el Ministro de Economía, el Ministro de Economía dice no, que firme el Presidente de la República. Se pasan la pelota. Pasó bastante tiempo. ¿Y cuál es la idea? La gente dice Yacyretá no tiene tarifa. Es absolutamente mentira, ¿verdad? Tiene tres tarifas. Tiene. Tres tarifas tiene. Por falta de una, ¿verdad? Una que es una tarifa provisoria derivada de una nota reversal que el Paraguay nunca reconoció, es más, lo rechazó, pero que por algo de motivo se aplica en Yacyretá desde el año 94 que entró en operación la primera unidad. ¿Y cuál es esa tarifa? Bueno, se había fijado en el 92 en $30 por megavatio hora. Bueno, hoy está un poquito por arriba de los $50 por megavatio hora. Pero nadie paga esa tarifa, ni la ANDE, ni su contraparte. Sector argentino. Ni su contraparte. La ANDE, desde un inicio del 96, que comenzó a pagar su primera factura, el año 1996, a Yacyretá le dijo, yo reconozco $22,63 el megavatio hora. Dijo la ANDE. Y eso va a ser hasta tanto se reglamente el anexo C del Tratado de Yacyretá. Pero como esa reversal había cambiado el concepto del anexo C, la ANDE sabía que no se iba a reglamentar en muchísimo tiempo. Y yo conozco bien porque yo fui uno de los que tuvo en la redacción de esa nota, ¿verdad? Buen punto sí. Y la Argentina que pagaba una parte y el resto venía fondos provenientes del Tesoro, o sea, el presupuesto general de gasto de la Nación para completar lo que retribuía el mercado más el aporte del Estado argentino para pagar los valores. Alguien dijo que nunca se pagó más de 21 los argentinos. No, eso no es cierto. En la Argentina, en la época que yo estuve, que era época de obras también, se llegó a pagar más de $40 el megavatio hora y pagaban. Y con ese pago de esa tarifa se hizo todo lo que se puede ver en Encarnación, en Carmen, etcétera, etcétera. O sea, se cumplió. Pero desde que vino este señor Milei, dijo, no, ya no existe más ningún tipo de subsidio para nadie, no vamos a pagar nada desde el presupuesto general de gasto. Entonces
los ingresos de Yacyretá provenientes del mercado eléctrico mayorista argentino, que lleva la mayor parte de la energía de Yacyretá, se redujo a menos de la mitad, ¿verdad? O sea que ahí comenzó una debacle desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿qué acordaron en principio los representantes financieros de cada margen, de cada país? Dice, vamos a ver cuál es el presupuesto que requerimos para funcionar correctamente, sin muchos lujos, sin muchos flecos, sin lo que necesitamos para funcionar, y vamos a dividir esos millones de dólares por la energía que tenemos prevista generar este año, y ahí vamos a quitar la tarifa necesaria, no la tarifa, perdón, el valor de lo que habría que pagar de la tarifa, que tiene un valor mayor, para poder tener recursos financieros suficientes para funcionar sin drama. O sea, y sale... ¿Pero eso se cumplió o no se cumplió? $28 por megavatio hora según el cálculo que hicieron en los sectores financieros de ambas márgenes de la entidad. No se cumplió. O sea, de 22 que Paraguay aceptaba, subió a 28. A 28 la ANDE acordó que iba a pagar $28 y el otro lado también. O sea que eso se acordó. O sea, se pusieron de acuerdo ahí. Tendría que haberse firmado ya este lunes. Por algún motivo que yo no conozco en profundidad, se suspendió esa firma y estarían, no sé, seguramente en los próximos días reuniéndose otra vez para firmar. Es una solución momentánea a una problemática realmente muy seria, ¿verdad? Que es no contar con recursos para funcionar. Sí, no se firmó el acuerdo en la EBI pese al decreto de aprobación de Milei. El presidente argentino había autorizado la firma del documento para elevar la tarifa que se paga por la energía de la central. Los paraguayos fueron a firmar, pero volvieron sin cerrar el convenio famoso. Bueno, pero este tema de ese acuerdo Cartes-Macri, justamente para tratar de allanar esto de alguna medida, ¿por qué sigue eso cajoneado, digamos? ¿Por qué no se...? Porque el Parlamento argentino no aprobó eso y ¿cómo está eso? Porque tenemos entendido que... yo no estoy al tanto de los números, ¿verdad? Pero era una cifra millonaria y se bajó a 4.000 millones, una cosa así, ¿verdad? Y tengo entendido con buenas intenciones, pero está un sector que dice que Paraguay no debe pagar nada y se estancó ahí también por parte de la oposición, que metió su cuña ahí y se desestabilizó esa idea que para mí era excelente, de tener millones que pagar, millones de dólares, de miles de millones. Se bajó a 4.000, que es también una suma considerable, pero mucho menos de lo que se pretendía el gobierno argentino. ¿Cómo se está en eso? ¿Quedó en foja cero, ingeniero Recalde? Bien, está tocando realmente un punto importantísimo. Con ese acuerdo que se denominó Cartes-Macri, por los presidentes de ambos países que intervinieron en la firma, eso finalmente dio lugar a la redacción de una nota reversal, que es lo válido para modificar cualquier cosa del tratado de la entidad. La nota reversal 2/17, firmado por los cancilleres de ambos países en ese momento, remitido acá en Paraguay, se remitió al Parlamento, se aprobó en senadores con el Senado que en ese momento estaba todavía en funciones. Estamos hablando antes del cambio de gobierno y de los parlamentarios del 2018. Después los diputados ya del 2018, entraron en el periodo 2018-2023, terminaron aprobando. O sea, perdón, el Parlamento paraguayo... Acá es ley. Claro, el Parlamento paraguayo aprobó eso. Totalmente. O sea que aprobó y es ley en esta parte. Sin embargo, esa misma nota reversal, lógicamente, que tendría que haberse puesto en consideración el Parlamento argentino,
no se remitió. ¿Por qué? Porque en el momento que se llegó a esa instancia, existía muy mala relación del presidente Macri con el Parlamento. O sea que... Allá en Buenos Aires. Sí, en Argentina, Buenos Aires. Ahí, lógicamente, se enviaba en esas condiciones y iba a ser rechazado. Entonces, para preservar eso, retuvieron, no enviaron, pero pasó el tiempo, no mejoró absolutamente nada. Después ya hubo un cambio de gobierno, eso quedó enterrado y está hasta hoy en el cajón del escritorio de algún ministro, eso está... En un limbo, no está rechazado. No está rechazado porque nunca se envió. No sé cuál va a ser la decisión final. ¿Qué suerte va a correr eso? Yo entiendo que con este gobierno actual del presidente Milei es factible reiniciar todo eso, pero probablemente no con este parlamento que tienen actualmente. Porque envían ahora y probablemente, como hay todavía una fuerte presencia de presión partidos kirchnerista que le van a hacer la contra de las decisiones de Milei, entonces lo más probable es que no corra. Pero ellos tienen una elección de medio plazo que le dicen ahora en octubre, me parece, donde en diciembre van a comenzar a asumir los nuevos parlamentarios que se incorporan. Ellos cambian por parte, su parlamento no cambia en su totalidad, y se supone que ahí va a mejorar la cantidad de parlamentarios que eventualmente pueden tratar este tema. No está muerto el proceso. No está muerto. No está muerto. Bueno, para ir cerrando, interesantísima esta charla que tiene que repetirse porque hay muchas otras cosas que nos debe develar también aquí, valga la redundancia, el ingeniero Recalde, porque él es el riñón de el mundo yacyretá, sabe mucho y sabe con firmeza y vehemencia y defiende lo suyo. Y coincidimos, así como él manifiesta lo que sabe, coincidimos porque 2 más 2 es 4 y una persona con 2 dedos de frente sabe que esos pasos hay que dar y que nos están dando. Hasta el 2024 hay un atraso, dice también el ingeniero Recalde, de $1.400 millones de inversión en lo que hace al plan de transmisión 2021-2030. $1.400 millones de inversión, hay un atraso. Y también, por otro lado, se pueden tener centrales con biomasa. Hoy se considera inclusive que la utilización no genera carbono en el balance global. Bueno, y hay que disponer también de gas natural. Puede hacer que se utilice para quemarlo e impulsar máquinas térmicas como para generar unas centrales térmicas, y esa también podría ser una alternativa, una alternancia. El ex consejero de la EBI afirma que el sector privado será fundamental en las inversiones. Este punto es fundamental también, valga la redundancia. El sector privado tiene que entrar aquí a tallar, a pelear, totalmente. A colaborar. Esa es la... No sé si a colaborar, ¿verdad? Pero para ayudar en el proceso con la intención siempre el privado de generar lucro para su inversión. Totalmente lógico, ¿verdad? Nadie va a venir a invertir dinero para perder. Entonces, las reglas de juego que existen, pero lastimosamente falta todavía algunos detalles que, de acuerdo a las expresiones del presidente Ande, que me lo dijo personalmente luego una entrevista que tuvimos juntos en un programa, me dijo, estamos tratando de que se cambie el plazo en que se puede tener un contrato, por ejemplo, ande con un generador que en vez de 15 años vaya a 30, ahí se puede de alguna manera disminuir los pagos que tienen que estar haciéndose y por otro lado hacer de que las tarifas de referencia que se fijarían para las licitaciones hoy está relacionado con las tarifas de Ande, y la tarifa de Ande no es una buena referencia para el privado
¿Por qué? Porque la ANDE tiene... sus problemas. Tiene provisión de energía eléctrica de centrales amortizadas, como es la de Itaipú y Yacaraí, no así la de Yacyretá, que cada vez debe más, ¿verdad? Pero su tarifa de referencia es baja, entonces no va a venir nadie a decir, bueno, yo voy a entregar los kilovatios hora al mismo valor que la ANDE está pagando, porque va a perder dinero. Entonces la idea es de que el sector privado que la ANDE referencie las tarifas que va a poner en los pliegos de base y condiciones a un valor regional, o sea, lo que cuesta en la Argentina, lo que cuesta en Brasil, lo que cuesta en Uruguay, y decir, bueno, acá la generación fotovoltaica tiene que estar en torno a este valor por kilovatio hora. ¿Y por qué se espera tanto? ¿Por qué no se...? No sé. Otra buena pregunta. ¿Por qué se espera tanto? Otra buenísima pregunta. Y por eso no llegan los inversionistas acá. Y probablemente porque hay gente interesada. A mí me consta, porque en más de una oportunidad algunos ya me enviaron algunas consultas así muy light, ¿verdad? Nada en profundidad, pero hay interés. Y hay inclusive hoy un programa de tratar de tener una alianza público-privada para tener fuentes de generación fotovoltaica y eólica en el Chaco, allá hacia arriba, hacia Infante Rivarola, por ahí. O sea que existen. Supongamos que usted vuelva por tercera vez a ser presidente de la ANDE. No, pero la ANDE estuve una sola vez. ¿No? Una sola. En Yacyretá estuvo 2 veces. Espero que no se cumpla nunca lo que está diciendo. No querría volver a estar ahí. No, ya es suficiente. Aparte que yo creo que una cosa lógica tiene que ser ir dando paso a las nuevas generaciones. Sí, pero nadie tiene la experiencia suya. No es cierto, Bruno. Disculpame que te diga, pero yo tengo gente que hasta hoy le llamo y les consulto sobre algunos temas. Hay gente muy preparada en este país. No digo, en realidad, debe haber jóvenes recontra preparados también, no lo conozco nomás. Pero de lo que eran de mi camada, como se dice vulgarmente, te conozco a varios que son realmente gente de mucha valía. Y más a mi favor, si usted dice que hay mucha gente, ¿por qué seguimos en este tranco? ¿Por qué no se avanza? Porque acá lo que hay que cristalizar es el avance a nivel país, a nivel energético, a nivel de desarrollo, a nivel de inversiones, porque si tenemos una fuerte generación de energía de cualquier índole, van a venir las inversiones acá. Y si tenemos un poder judicial que también haga lo suyo para garantizar la presencia de las empresas que puedan llegar a recalar acá. O sea, son dos grandes patas, ¿verdad? El poder judicial, que tampoco avanza, y lo nuestro, digamos, la parte energética, que está muy atrasada o retrasada, o qué sé yo, en una suerte de limbo, como bien dije. Pero la experiencia suya debe de primar, ingeniero Recalde, por lo menos como consejero, como antes estaban los, ¿cómo se llama ya en Grecia, en Roma, el Consejo de Ancianos, contra que usted está perfectamente joven todavía. Gracias. Puede tener 10 años más de dirección de lo que sea, porque tiene todo ese know-how, esa experiencia para consigo, ¿verdad? Y que para mí es el fortalecimiento de una persona, es justamente la experiencia, porque por más que aparezca un chico joven con una lumbrera particular, pero no tiene la experiencia que un sabio, que una persona de muchos años en el oficio pueda llegar a experimentar, digamos. En fin, son maneras de ver nomás las cosas, pero tenemos que apurarnos en el buen sentido. Como dijo alguna vez Napoleón, vísteme despacio que estoy apurado. Pero ese vísteme despacio se tuvo que haber comenzado hace 30 años, ya 20 años, no ahora, ¿verdad? Ahora realmente ya estamos apurados y nos vamos a caer al precipicio si nadie da el primer paso, ¿no te parece? Es una cultura muy paraguaya esa, lo de última hora. Lo de última hora. Es nuestra costumbre, ¿verdad? Pero creo que
si hubiésemos hecho las cosas en forma, ya desde el momento que se comenzó a detectar esto, Mirando lo que hacía Brasil nomás. No íbamos a estar hablando de esto. No íbamos a estar hablando de eso. No es necesario hablar de este tipo de situación cuando las cosas se hacen bien. Sí, esa es la realidad. O sea que en gran medida no se hicieron bien. Y no se hicieron. No es que no se hicieron bien ni mal, no se hicieron. No se hicieron las cosas que se tenía que haber hecho. Te digo, la resistencia que habíamos tenido en el 2016 para licitar a Ñacuá, porque ¿para qué queremos tanta energía? Esto es para beneficiar a los argentinos. Ese era el plagueo instalado, ¿verdad? Y sin embargo, yo le decía, no, nosotros vamos a necesitar eso. Bueno, hoy estamos viendo que es así, ¿verdad? Quiere decir que usted tuvo la razón siempre. Y sí, pero no porque en gran medida, no porque yo tenía la bola de cristal, tenía gente que trabajaba conmigo, conocedoras del tema y que desarrollaban programas computacionales para poder ir viendo la proyección, etcétera, etcétera. Y también el IPSE, que realmente yo reconozco en el trabajo de ellos una fortaleza increíble. Ingeniero Ángel María Recalde, fuerte abrazo. Muchas gracias. Un alto honor de que haya estado con nosotros aquí en unos minutos fantásticos. Y creo que se esclareció algo, por lo menos para la audiencia, pero la audiencia, la sociedad toda necesita de que nos fortalezcamos, ¿verdad? Para llegar a cristalizar lo que tanto anhelamos, de tener energía otra vez como la gente. Si llegamos a ser un país con tanta energía, bueno, no podemos dejarnos estar, mucho más todavía. Ya descansamos bastante, hay que empezar a trabajar ahora, sobre la hora, trabajar, no sé cómo hacer, dar qué paso y quiénes son los que tienen que hincarnos para que demos esos pasos certeros y así se pueda avanzar sobre este tema particular que, si no nos damos cuenta, en unos años más vamos a quedarnos sin luz. El último que apague la luz, va a decir otra vez, va a salir ahí a aflorar ese famoso dicho, ¿verdad? El último que apague la luz.